Bueno, para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el diputado independiente Gabriel Boric. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Diputado, usted ha planteado derechamente que el señor Dávalos debiera renunciar. ¿Por qué? A ver, yo creo que acá hay varios temas. Primero, sorprende la personalidad que tiene la derecha, en particular la UDI, para hablar de mayor transparencia, dado el momento en el que están. Pero dicho esto, yo creo que nosotros en los temas en donde hay estas cortinas, estos velos, en donde hay poca claridad respecto a cómo se maneja lo público y lo privado, creo que hay que actuar siempre con la misma vara. La misma vara que le hemos aplicado a la derecha en el caso Penta, donde yo también particularmente he señalado que a mí me parece inaceptable que Ena von Baer o Iván Moreira estén hoy día votando en el Congreso como si nada. La misma vara tenemos que aplicar en el caso del señor Dávalos. Ahora, me parece que es una mala excusa la que da el actual vocero, el ministro Gómez, cuando dice de que esto es solamente un caso entre privados. Evidentemente acá hay un interés público de por medio, estamos hablando del hijo de la presidenta que trabaja en la moneda, aunque sea de honorem, y acá yo creo que la mejor manera de defenderse que tiene el gobierno de algo que no tendría eventualmente por qué involucrarlo en un principio, pero lo termina haciendo por la falta de diligencia del señor Dávalos, es aplicando la misma vara. El señor Dávalos tiene que dar explicaciones y si esas explicaciones no son satisfactorias, como yo tiendo a pensar que no lo son, debiera evidentemente dar un paso al costado. Ahora, ¿qué tiene de poco transparente que un dueño de un banco quiera prestarle dinero a un particular si así lo desea? A ver, hay varias cosas. Primero están las normas de la Superintendencia de Bancos y la Ley de Bancos, que establece unos porcentajes de garantía mínima que se deben tener para poder responder a un crédito. Y según los antecedentes que hasta el momento hay públicos, el señor Dávalos no, o la empresa de su señora no cumpliría con estos requisitos. Ahora, dicho esto, yo creo que hay un tema que va más allá de la ley. La pregunta es, cualquier pyme de nuestro país, una pyme en Magallanes, podría tener acceso al gerente general del Banco de Chile y que le aprobaran un préstamo de 6.500 millones de pesos cuando tiene un capital que no equivale ni siquiera al 1% del monto solicitado, y la respuesta cae obvia. No tendría la posibilidad. Y eso es lo que genera el tráfico de influencia. El tráfico de influencia es algo que es corrosivo en el sector público. Yo creo que hay que ser muy enfático, no hay que permitir que se nos cuele el relativismo moral. Acá no puede ser que una cosa sea de tal manera para la derecha y de otra manera para la nueva mayoría. Yo creo que es importante aplicar la misma vara, el mismo criterio, y esa, desde mi punto de vista, es la mejor manera de defenderse. Y por eso, independiente de lo legal, que ya eventualmente podrían haber irregularidades, me parece que lo ético, el estándar ético, tiene que estar más alto aún en los casos de los servidores públicos como nosotros. Ahora, en ese sentido, desde la perspectiva del banco que decide otorgarle este crédito, ¿qué le parece que el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, haya pedido que en la reunión en la cual se iba a conversar de este crédito estuviera presente Sebastián Dávalos? Yo creo que habla precisamente del carácter de este eventual tráfico de influencia. Insisto, si hubiese sido una pyme en donde no hubiese estado involucrado el hijo de la presidenta, se le habría otorgado ese crédito, cabe la legítima duda. Y ante esa duda el señor Dávalos tiene que dar explicaciones, y como esas explicaciones yo tiendo a pensar que no son satisfactorias, pero hay que escucharlas primero, en el caso de no serlo, tiene que dar un paso al costado, porque si no, termina perjudicando al mismo gobierno. Es un error no forzado por parte del señor Dávalos, y me parece que llegar a involucrar, por ejemplo, que el vocero tenga que dar explicaciones por los actos privados de este señor, finalmente termina entorpeciendo toda la gestión gubernamental, y eso yo creo que le hace un flaco favor a las reformas que se están impulsando hoy día en el país y que tienen que seguir adelante. Diputado, ¿qué le parece que este cargo no sea un cargo, una función pública? Porque hoy Sebastián Dávalos no es un funcionario público que tenga que responder ni dar cuenta, tampoco dar una declaración de intereses. Hoy día lo hace a título casi voluntario, personal. ¿Este cargo debiera estar sujeto a esas reglas? A ver, dos cosas. Uno es lo que señala la administración pública, los estatutos administrativos, en donde, claro, legalmente no es un funcionario público, pero evidentemente es una persona que trabaja en la moneda, que tiene a su cargo instituciones que son tremendamente relevantes para el país, como por ejemplo la Fundación Integra, que atiende a los niños más vulnerables de nuestro país en materia de educación preescolar, y además, por ejemplo, las orquestas juveniles. Entonces, evidentemente que cumple una función pública. Ahora,
respecto de si debieran continuar como están, yo creo que es una buena oportunidad para revisar esta institución de el primer damo o primera dama. Me parece que es un resabio del Chile plutocrático del siglo XX y que lo más razonable sería de que en el servicio público no hubiera ningún cargo que dependiera del parentesco de una persona con otro funcionario, en este caso la presidenta o el presidente de la República. Ahora, tener en el carnet de identidad el apellido Bachelet o el apellido cualquiera que sea el presidente de la República, ¿inhabilita a una persona para poder realizar cierto tipo de acciones? Yo creo que no lo inhabilita, pero obliga a ser más cuidadoso. Y en el caso del señor Dávalos, yo creo que lo que agrava más la situación es que es actualmente funcionario de gobierno. Acá yo no estoy por juzgar a las personas por el parentesco que tengan. Muchas veces a uno le dicen, bueno, pero tu viejo hizo tal cosa o tu mamá no sé tal cosa. Y yo creo que a uno tiene que juzgarlos por los actos propios. Y por lo tanto me parece también que esta desesperación de la derecha por tratar de involucrar incluso a la misma presidenta, yo no soy parte del gobierno, no pretendo serlo ni defenderlo, pero lo que está haciendo la derecha de tratar de involucrar a la misma presidenta en este caso me parece que demuestra también una desesperación por tratar de empatar, y por eso la mejor forma de defenderse es ser categórico, aplicar la misma vara y decirle al señor Dávalos de explicaciones, si no las tiene, de un paso al costado por favor, y así además vamos subsanando estos pequeños hoyos por donde se nos va a meter la corrupción, que ya nos pasó, nos está pasando con el caso Penta, nos pasa con la colonización del empresariado a la política, que es transversal. Recordemos dónde ha puesto plata el señor Luksich. Por ejemplo, hay varios ministros actualmente que fueron funcionarios del grupo Luksich en su momento. Izaguirre, el señor Arenas, la actual ministra de Minería. Hay muchos funcionarios también de la concertación de la derecha y la dictadura que eran directores, por ejemplo, de las sociedades del caso Cascada, de Pampa Calichera, de Norte Grande. Entonces, ahí hay un problema más de fondo, que es cuáles son los vínculos entre el empresariado y la política y cuáles son, en el fondo, las formas que tiene el empresariado de hacer valer su poder fáctico. Diputado, cuando la presidenta Michelle Bachelet asumió su mandato el 11 de marzo pasado frente a la Plaza de la Constitución, dijo que uno de los dolores más grandes que tenía Chile era la desigualdad. En ese sentido, ¿cuánto daño le hace a ese discurso y le hace a la figura de la presidenta un hecho como este? O sea, yo creo que esto es grave por diferentes aristas. Uno, el tema de ser funcionario público. Dos, el tema del tráfico de influencias indebidas. Tres, la relación del empresariado con la política, la colonización que el empresariado hace de la política, que no hace favores. Los empresarios no hacen favores. Acá invierten en este tipo de cosas, tanto como en las campañas como en este tipo de actividades. Y además, un tema que no se ha tocado mucho, que es la especulación con el uso del suelo. Acá los terrenos se compraron a un determinado precio para, acto seguido, subdividirlos y venderlos, no sé, en un 40% más caro. Eso es una de las principales causas de segregación territorial en Chile. La especulación y que se ha hecho con los terrenos habitables en nuestro país. Yo lo veo en Magallanes, cómo eso está empezando a crecer. Acá en Santiago es evidente, hemos creado guetos de marginalidad y guetos de riqueza. Chicureo no se encuentra con, por ejemplo, no sé, en la comuna de San Ramón. Entonces, ahí hay un tema que también es de fondo, que toca directamente la desigualdad y que yo creo que también es una buena instancia para, aunque sea febrero, digamos, también plantearnos qué es lo que se está haciendo en Chile con el uso de suelos, que se permiten estas especulaciones en donde hay unos pocos empresarios que se llenan de lucas los bolsillos y al final terminan en casas sociales, que sabemos cuáles son las características de las casas sociales en Chile, y generando guetos de pobreza y marginalidad. Y dentro de esos empresarios que se llenan los bolsillos podría estar el hijo de la presidenta. En ese sentido le pregunto, ¿hay digamos, una mancha que pueda salpicar a la presidenta de su propio hijo en un gobierno que ella plantea de igualdad, de transparencia y un gobierno reformista hacia oportunidades para todos? Yo creo que a las personas hay que juzgarlas por sus actos propios. Me parece, insisto, sin ser parte del gobierno, me parece un absurdo tratar de involucrar directamente a la presidenta de la República en las acciones que realice su hijo. Creo que acá su hijo le jugó la pone en un problema, digamos, que estemos hablando de ella a propósito de esto, y esto va a seguir creciendo mientras esta persona no dé explicaciones y, insisto, no ser esta satisfactoria, dar un paso al costado. Eso es lo que debiera hacer. O sea, lo primero que tiene que hacer es explicar cómo es posible de que a una pyme con un capital menor le entreguen el crédito más grande que se ha entregado en Chile a una pyme. Y si esa explicación no satisface el estándar ético, no legal, el estándar ético
que debe tener un funcionario público, más aún si trabaja en la moneda y tiene a cargo estas instituciones de las que hablábamos antes, evidentemente debiera dar un paso al costado, no, insisto, desde mi parte, no por una suerte como de revanchismo, para hacerle zancadillas al gobierno, sino para tener la misma vara con la que hemos juzgado a la senadora von Baer, al senador Moreira, al señor Silva, al señor Kast, la misma vara hay que tenerla con el señor Dávalos, porque si no, después lo que termina desprestigiando la política, lo que termina que la gente no nos crea a los que estamos metidos en política, es justamente esto, que las cosas que son malas para el otro no son malas para mí. Y esa cuestión es inaceptable, yo creo que hay que cortarla de raíz, y por eso yo creo que es importante que se pronuncie el señor Dávalos y, de no ser satisfactorio, que dé un paso al costado. Diputado, ¿le parecen acertadas las críticas que vienen desde la oposición, específicamente de Renovación Nacional, del diputado Edwards, que dice, lo voy a citar, que es como dejar al gato cuidando la carnicería, en el sentido de que la dirección en la que trabaja Sebastián Dávalos maneja una cantidad de recursos muy importante y a él este negocio no le da la confianza suficiente como para pensar que pueda manejar recursos estatales de una manera proba, le digo. ¿Le parecen justas esas críticas? No, me parece, o sea, yo creo que todo lo que dice la derecha hoy día está teñido por un manto de oportunismo y desesperación. Y es una lástima que el diputado Edwards caiga también en esa desesperación. Pero bueno, así están, en eso están, uno ve cómo así les va también. Y respecto a la cantidad de recursos que maneja la institución de la cual preside el señor Dávalos, evidentemente son muchos recursos y por lo tanto yo creo que es un cargo que debiera designarse por alta dirección pública y por cierto tiene a Contraloría, a los diferentes organismos contralores dentro del gobierno que tienen que fiscalizar el uso de esos recursos. No creo que una cosa implique la otra, me parece que ahí hay un oportunismo y el ánimo de empate en el que está sumido la derecha. Están en la pasta, en verdad. Ahora, respecto al uso de los suelos, que es la otra arista, digamos, de este caso, que uno es el tráfico de influencia, pero lo otro es lo que efectivamente vaya a ocurrir con estos terrenos de Machalí. ¿Ustedes van a pedir alguna, digamos, alguna información específica respecto a qué ocurre con ese uso de suelos y qué, digamos, en qué etapa está y qué uso se les va a dar? Porque desde la UDI han pedido que esos suelos jamás cambien de uso. Bueno, eso es un decreto municipal, se tendrá que ver en la comuna correspondiente, pero a mí lo que me interesa, más que el caso específico de Machalí, es que nos hagamos la pregunta por la segregación territorial y la especulación con los suelos que han terminado en la segregación que tenemos hoy día en todas nuestras ciudades. Yo te insisto, yo lo veo en Punta Arenas, que es una ciudad relativamente chica, tiene hoy día 120.000 habitantes, y que poco a poco está llegando la segregación, siendo que durante mucho tiempo fue una ciudad integrada, y ahí vemos cómo las empresas constructoras con las inmobiliarias están alineadas verticalmente, se compran entre ellas, suben los precios artificialmente. No sé, a mí esa cuestión me parece bien preocupante, creo que es un debate a fondo, más allá de los oficios del caso, en el que, insisto, no hay que tratar de utilizarlos para sacar provechos políticos pequeños. Ese oportunismo también molesta. Yo creo que acá hay que mirar un poquito más arriba de la chacra en la que estamos. Últimamente los diputados estamos dando noticias por hablarle cera, o sea, ya Lorenzini, la ley de medios, no sé, el otro día creo que Farcas dijo alguna entera, no sé. Entonces, creo que es importante como subir la cabeza y tratar de elevar un poquito el debate a los temas de fondo y no solamente andar dándonos cornetes porque quiero tratar de, no sé, ganar un voto más. Diputado, para terminar, ¿qué le parece esta defensa irrestricta que ha hecho La Moneda respecto de Sebastián Dávalos? Bueno, entiendo que es un titular del Mercurio, sabemos que el Mercurio miente, pero más allá de eso, creo que la nueva mayoría, cuando se comporta de manera ambigua respecto a estos temas, abre la puerta a la estrategia justamente de la derecha, que es el empate, y esa cuestión es tremendamente nociva. Yo creo que es un error. Ojalá la nueva mayoría sea categórica en esto y no permita que se le cuelen estos pequeños espacios donde es susceptible de entrar la corrupción. Y por lo tanto, insisto, si las explicaciones del señor Dávalos no son satisfactorias, debiera dar un paso al costado y ojalá que la nueva mayoría también lo piensen de esa manera. Me quedo con las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Me parece que él da el clavo cuando pregunta, bueno, ¿cualquier pyme podría llegar a tener una reunión con el gerente general del Banco de Chile y tener un crédito de 6.500 millones de pesos? No. Y evidentemente ahí hay una desprolijidad que el señor Dávalos tiene que responder y
reitero, si no responde a eso, debiera salir para no seguir dando el trabajo normal del gobierno. Diputado Gabriel Boric, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Que esté muy bien. Vale, Matilde, que vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, chao.